Buenas tardes, hermanos. Nos alegra mucho que estén del otro lado de sus dispositivos para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Espero que hayan disfrutado este tiempo adorando al Rey, glorificando al Rey, exaltándolo, porque Él se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Como usted sabe, estamos predicando el libro de Romanos expositivamente. Nosotros creemos, estamos convencidos de que el Señor nos habla, Dios nos habla en toda la Biblia un versículo a la vez. Y esta es nuestra alegría, este es nuestro gozo, poder escuchar a Dios, poder disfrutarle, poder ser alumbrados por su verdad, porque su palabra es la verdad. Así que estamos muy contentos. Hoy nos toca el pasaje del libro de Romanos, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Es una porción generosa de la palabra de Dios que encierra un concepto, una idea que nosotros vamos a ir desarrollándola con la ayuda de nuestro Dios. Así que, si usted tiene su Biblia, busque Romanos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la bendita palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, nos ponemos a tu disposición. Queremos escuchar tu evangelio. Queremos escuchar tu verdad. Queremos escuchar lo que tú vas a decirnos. Señor, tu palabra dice
que nos sometamos a ti, que resistamos al enemigo y él huirá de nosotros. Señor, entendemos que por la ayuda de tu Espíritu Santo podemos someternos a ti al oír tu voz y responder a ella en adoración. Te pido en el nombre de Jesús que nuestras mentes sean alumbradas una vez más por tu palabra. Señor, oramos y creemos un avivamiento. Oramos y pedimos un despertar. Oramos y esperamos que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, me escondo detrás de la cruz. Señor, que tu gloria y tu majestad se manifiesten a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo está trabajando laboriosamente para exponer la base del Evangelio. Como decíamos cuando hablamos en el culto anterior, si vamos a hablar del pararrayos, tenemos que hablar de la tormenta. Y si vamos a hablar del Evangelio de Cristo, tenemos que hablar qué fue lo que partió a Cristo en la cruz. Cuando uno está haciendo las bases de una construcción, lo más importante es el cimiento. Y si el cimiento es fuerte, va a permitir que la construcción pueda perdurar. Así que lo que está haciendo Pablo es poner las bases de su evangelio, poner el cimiento sobre lo cual él va a mostrar o va a testificar el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio que está predicando Pablo se erige, se construye sobre una base de igualdad. ¿Cuál es la base? De que todos los hombres son pecadores y todos están bajo el juicio de Dios. Pablo dice, todos los hombres serán juzgados. Y dice que no habrá secreto en ese día conforme a mi evangelio. Pablo expone lo que él predica. Él dice, este es mi evangelio, esto es lo que yo predico. Recordemos, los hermanos de Roma no conocían a Pablo. Así que cuando los hermanos leían la carta de Pablo, ellos iban a ver qué era lo que creía el apóstol Pablo, qué era lo que predicaba el apóstol Pablo. Esto es como una carta de presentación en la que Pablo estaba demostrando qué era el evangelio o qué contenía el evangelio que Pablo predicaba. Ahora es muy necesario, hermanos, que tengamos esta práctica, saber qué es lo que cree el hermano que va a subir a predicar. Si no estamos seguros de lo que vamos a decir, y si no estamos dispuestos a que nuestro sermón y nuestra enseñanza se estudie y se evalúe bajo la lupa de la palabra de Dios, esto es un mal indicio y sería una mala idea invitar a alguien que no permita que se estudie qué es lo que cree. Lamentablemente hoy hay gente que se cree que son más inteligentes o que son más inspirados que el mismo apóstol Pablo. Dicen que sus palabras son palabras de Dios y nadie las puede juzgar, porque las dijo el siervo de Dios. Estoy siendo totalmente irónico. Recuerdo una vez, a mí me dijeron, acá nosotros no queremos teólogos, porque los teólogos empiezan a mirar la Biblia y después empiezan a refutar lo que dice el pastor. Y a nosotros, el Espíritu Santo nos habla por lo que dice el pastor. Cuando esto es algo que no hacía ni siquiera el apóstol Pablo. El apóstol Pablo primero mostraba lo que creía. En esto creo, esto predico, así predico. El deber y la responsabilidad de una congregación es la de escuchar la enseñanza
y constatarlo y ver si lo que dice el pastor está en la Biblia. Pero lamentablemente hoy tenemos congregaciones completamente inmaduras, que lo único que quieren es que su sueño se le haga realidad. No le importa si está en la Biblia o no, o si lo que está diciendo está sacado fuera de contexto. Necesitan que su vida sea transformada para beneficio personal. No le importa si eso está en la Biblia o no. ¿Usted quiere escuchar cómo suena un inmaduro espiritual? El inmaduro espiritual dice esto: no me importa lo que dice la Biblia, mi pastor lo dijo y yo lo creo. No, la letra mata, no. Por eso yo no leo la Biblia, porque la letra mata. Los inmaduros espirituales dicen: yo me tomé de la palabra que dijo mi pastor y estoy creyendo en esa palabra. Pero fíjense cuál es el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor dice esto. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, dice: cuando hay 2 o 3 profetas que hablen y los demás juzguen. El mandamiento de Dios para la iglesia es que cuando alguien está predicando, los que están abajo debemos abrir nuestras Biblias y juzgar si lo que él está diciendo está de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es nuestro deber, el deber de todas las congregaciones. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. El mandamiento de Dios para la iglesia es que las personas que van a escuchar el mensaje deben oír el mensaje y constatarlo si está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros debemos tomarlo para nuestras vidas. ¿Saben? Les voy a contar algo que tiene que ver con respecto a nuestra congregación. En nuestra congregación nosotros tenemos una confesión de fe a la que nosotros nos pusimos todos de acuerdo y nos ajustamos porque creemos que esta confesión de fe está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí nosotros tenemos cuáles son las doctrinas en las que creemos y dentro de eso nosotros nos movemos para poder predicar. Así que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto brinda una ayuda para que yo no me salga del patrón bíblico. Y cada persona que predica en esta congregación debe presentar antes lo que va a predicar, para que podamos evaluar que lo que está diciendo está dentro del marco bíblico. Imagínense, ¿para qué es esto importante? Imagínense que yo soy pastor de esta congregación. Y tenemos nuestra confesión. Pero de repente, yendo a mi trabajo, tengo un accidente y me golpeo la cabeza. Y de repente, después del accidente, paso un tiempo en el hospital, me recupero y vuelvo a predicar. Y ahí están los hermanos, esperando el mensaje, ¿no? Y subo a predicar y digo: cuando tuve el accidente y me golpeé la cabeza, tuve una visión. Y tuve una revelación. Y Dios me habló. ¿Y saben qué, hermano? Dios me dijo que todos los que no se hagan de River se van a ir al infierno. Es gracioso, ¿no? Esto es gracioso. Bueno, pero ¿y si resulta que después del golpe yo vengo y digo: hermanos, Dios me habló, me dijo que usted tiene que entregar todas sus posesiones y rendirlo todo? Y dar todo lo que usted tiene para la obra de Dios. Si no, usted se va a perder. Ahí ya no es tan gracioso, ¿no? Bueno, para eso es importante la confesión de fe. Porque toda la iglesia está de acuerdo con lo que creemos. Y si yo vengo con ese golpe, los pastores, los hermanos, los ancianos me llevan aparte y me dicen:
mire pastor, ¿se acuerda que nosotros nos pusimos de acuerdo? Bueno, acá en la confesión de fe que nosotros tenemos con la iglesia, nosotros hemos declarado que aborrecemos el evangelio de la prosperidad. Y nosotros no estamos de acuerdo con esto que usted está enseñando. Entonces yo voy a decir, sí, no, hermano, discúlpeme, no, pasa que el golpe y el tema de los antibióticos y el tema del paracetamol se me subió a la cabeza, pero me arrepiento y vuelvo. Para eso es importante tener un control, tener un marco, para que podamos estar encuadrados dentro de la verdad. Pablo decía, este es mi evangelio. Véanlo, escúchenlo, constátenlo con la palabra de Dios y vean si me van a recibir o no. Evalúenlo ustedes. De hecho, muchas personas nos han invitado en este tiempo y después dijeron, no sé si lo vamos a invitar de nuevo, ¿no? Ahora, ¿cuántas congregaciones, me puse a pensar yo, cuántas congregaciones podrían recibir al apóstol Pablo como predicador en sus iglesias hoy? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuántos recibirían un predicador como Pablo en sus iglesias el domingo? Bueno, nosotros debemos entender que si un predicador está hablando y ese predicador está predicando un mensaje bíblico de acuerdo a la palabra de Dios, la segunda pregunta que debíamos hacer, porque la primera ¿es bíblico lo que está diciendo? La segunda pregunta que debemos hacernos es, si es bíblico, ¿qué pasa con lo que estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál sería la implicancia? ¿Cuál sería la consecuencia de escuchar un mensaje según la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando escuchamos un mensaje bíblico? Lo que ocurre es que quedamos notificados. Es como cuando recibimos una notificación del juzgado. Quedamos notificados. Y nuestra vida depende de lo que hemos escuchado. Porque si el predicador está diciendo lo que dice la Biblia, ya no es la palabra del predicador, ya no es mi palabra, ya no es la palabra de otro predicador, es la palabra de Dios. Y ahí el problema es entre el hombre y Dios, el que escucha el mensaje y Dios. Pablo tenía un público variado. Se creía que en la iglesia de Roma había más cristianos gentiles, pero había una facción grande de judíos. Pablo tenía dentro de la misma iglesia judíos, gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres. Pero Pablo los igualaba a todos, los ponía a todos en la misma condición. Pablo decía que su evangelio, y según lo que él había recibido de parte de Dios, todos los hombres iban a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos los hombres iban a presentarse delante de Dios y que según su evangelio no hay acepción de personas. Sin lugar a dudas, Pablo sabía cómo hacer sentir bien a la gente, ¿no? En el capítulo anterior él ya había hablado o había desarrollado cuáles eran las fallas y cuáles eran los pecados de las personas no judías, los gentiles. Ellos tenían escrita
la verdad de Dios o conocían a Dios a través de la revelación de las cosas creadas, aunque no tenían la palabra de Dios. Y a través de lo que desarrollamos en el capítulo 1, nosotros podíamos ver de que los hombres no pueden negar que conocen a Dios, aunque prefieren adorar las cosas creadas y las cosas que aman más que a Dios. Y esto estaba hablando claramente de la facción de los gentiles. Y esto, fíjense qué interesante, ¿no? Pablo le estaba hablando a una multitud. Era como si nosotros le estamos hablando a una multitud. Estamos hablando en un estadio donde hay dos facciones, ¿no? De un lado está un equipo de fútbol y del otro lado está su archirrival. Y Pablo tenía la multitud dividida. Pablo ya se había dirigido acusando a una facción. Imagínense, los otros estaban como contentos, ¿no? Decían, ¿viste? Yo sabía. Y es lo mismo que nos pasa cuando éramos chicos, como cuando éramos jóvenes, ¿no? Que cuando veíamos que nuestro papá le estaban retando a nuestros hermanos, nosotros nos reíamos del otro lado y estábamos ahí, ¿no? Haciéndole muecas mientras le retaban, pero de repente nuestro papá se daba vuelta y nos empezaba a retar a nosotros. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Primero Pablo empieza a hablar a la facción de los gentiles y a mostrar cuál era su pecado, y de repente se da vuelta y empieza a hablar a los judíos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos la palabra de Dios y pensamos que le están hablando a otros, que no me están hablando a mí. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo? Yo sabía, ¿no? Esa frase es absolutamente inmadura. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos esa frase. Tenemos que tener cuidado y examinar nuestro corazón al ver cuando creemos que le está hablando a otro y no me está hablando a mí. Pablo está tratando por todos los medios de que nadie se sienta desapercibido. De hecho, si nosotros quisiéramos que la gente se sienta cómoda, no predicaríamos Romanos. No hablaríamos del libro de Romanos y menos hablaríamos del capítulo 1 al capítulo 3. Si nosotros quisiéramos que la gente se sienta cómoda, no predicaríamos esto así. Pero si nosotros queremos que la gente sea salva, vamos a predicar el Evangelio. Y vamos a decir todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del Evangelio, aunque el Evangelio me avergüence al descubrir mi maldad para luego cubrirme de Cristo. Ese es el poder de salvación de Dios. Eso es el Evangelio. Y dice versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El hombre tiene esa tendencia de querer compararse con otros, comparar sus logros, sus capacidades, sus cualidades, su capacidad deportiva, quiere compararse con todo, pero también la moral es algo con lo cual el hombre se compara. Y dice, no, yo soy mejor que él porque no hago las cosas como las hace él, tan mal.
¿no? Ahora, ¿está mal condenar la conducta pecaminosa de otras personas cuando esa conducta pecaminosa está de acuerdo o está en contra de la palabra de Dios? No está mal. Juzgar la conducta pecaminosa no está mal. De hecho, Pablo está juzgando a los inmorales, a los idólatras, a los blasfemos, a los que desobedecen a sus padres. Pablo está condenando toda esa conducta. El tema es, el pecado no es condenar la conducta pecaminosa, sino es decir que el otro está pecando y sentirme como si fuera que yo nunca pequé. Ese es el pecado. Cuando nos sentimos superiores a otros que pecan con unos pecados que son de diferentes colores que los míos. Ese es un pecado verde. Ese es un pecado azul. En cambio el mío es un pecado más clarito, ¿no? Juzgar la conducta pecaminosa no está mal. Lo que está mal es creerme superior a otros. Ahora, ¿sobre qué fundamento debemos medir esto? ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo de esta manera. Cuando una persona peca, está afectada. Es como cuando una persona que tiene mucho dinero en el banco, pero el AFIP le inhabilita la cuenta. Esa persona tiene más dinero en el banco que una persona pobre, pero no la puede usar. ¿Me sigue? Así que esta es la idea. La persona tiene muchos recursos y se cree mejor que el pobre, pero no puede usar sus recursos porque está inhabilitado. Así que no existe razón para sentirse superior al otro, que no tiene nada. Fíjense lo que dice Santiago. Esto es exactamente lo que sentía el corazón del hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él veía la gravedad del pecado de su hermano, pero no veía la soberbia y el orgullo de su corazón. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10. El que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que la ilustración esta nos sirve para darnos cuenta que no importa cuántas buenas obras tengamos guardadas en el banco, si quebrantamos un solo mandamiento, estamos inhabilitados. Somos culpables. Y el juicio de Dios va a caer sobre nosotros de la misma manera que va a caer sobre el más vil de todos los pecadores. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pablo afirma que la idea de que Dios va a juzgar según su verdad. La verdad de Dios testifica en contra de nuestras malas obras. Nadie va a poder decir en el juicio, en el día del juicio final, que no es verdad de lo que se le está acusando. Nadie va a poder decir, esto no es cierto. Todo el universo y nuestra propia conciencia, y Dios nos va a acusar. Y todo el mundo va a saber que eso es verdad. Pero sin embargo, hay personas que creen que pueden escapar del juicio de Dios. Hay personas que creen que pueden decir, no,
nadie va a ver o nadie va a saber lo que está pasando o lo que estoy haciendo. Fíjense lo que dice el versículo 3. Pablo advierte a estos hombres que se creían mejor o superior a otros. Dice, ¿o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pablo muestra que las personas que pecan no pueden escapar del juicio de Dios. Los que practican el pecado son esclavos del pecado. Aquí la palabra práctica es muy importante. Aquí es la conciencia que yo tengo de que lo que estoy haciendo está mal, ofende a Dios, acarrea condenación, afecta a mis seres queridos. ¿Por qué? Porque uno nunca peca en soledad. El pecado siempre afecta a nuestro entorno. Pero aún así, aunque yo sé todo esto, que está mal, que ofende a Dios, que acarrea condenación, que afecta a mis seres queridos, aún así lo hago, practico el pecado. Esto debería llevarnos a reflexionar lo mucho que esclaviza el pecado. ¿Tenemos nosotros conciencia de cuán esclavos somos del pecado? La manera de poder ver cuán esclavos somos del pecado es cuando intentamos dejarlo. Es como cuando intentamos dejar las harinas. Solo ahí nos damos cuenta de lo importante que son para nosotros. Porque pasamos y vemos comida y nos empezamos a desesperar. Empezamos a tener estos ataques de abstinencia. Y queremos. Es como un bebé recién nacido. Cuando nosotros nos dieron nuestra bebé, nuestra última hija Isabela, nos la dieron y decimos, wow, es hermosa. Qué hermosa que es. Y recuerdo que nos la dieron y estaba calladita. Y estaba ahí con nosotros. Decíamos, qué hermoso, qué tierno, qué dulce. Y estábamos ahí hasta que de repente la amacamos, le dimos la mamadera, la leche y la pusimos en la cuna y empezó a llorar. La levantamos de nuevo. Y le dimos todo lo que queríamos. Y cuando la quisimos poner en la cuna, otra vez empezó a llorar. No la podíamos dejar. Ahora nos hicimos esclavos de este bebé. No la podíamos dejar. Así es el pecado. Parece tierno, parece hermoso, parece algo que nosotros podemos dominar, pero cuando lo queremos dejar, empieza el problema. Cuando nosotros queremos dejar el pecado, lo primero que va a hacer el pecado es recordarnos el deleite que nos daba. Nos va a hacer recordar de lo mucho y de lo gratificante que era cuando lo practicábamos. El pecado es un deleite, pero es un deleite temporal. Y que crea dependencia, es adictivo. El hombre preso del pecado es un hombre que se encierra en una cárcel a sí mismo y tira la llave. Cuando pecamos, nosotros mismos estamos diciendo que este placer que nos provoca este pecado nos gusta más que Dios
y que todo lo que Él nos provee. Así que si ahora mismo hay algo, alguna actitud pecaminosa de la cual no podemos escapar, o algún pecado que no podemos dejar, y somos esclavos de este pequeño secreto, si no podemos escapar de eso, ¿por qué nosotros creemos que podremos escapar del justo juicio de Dios? Pablo dice, ¿o piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Versículo 4 dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Acá sería muy bueno que nosotros podamos entender el significado de las palabras. Dice, ¿crees que podés escapar del juicio de Dios si todavía no podés escapar del pecado? Estás menospreciando. La palabra menospreciar es tener bajo concepto, subestimar algo, tenerlo con total desprecio. Dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, despreciar la benignidad, tenerlo con total desprecio, no valorarlo. ¿No valorar qué? La benignidad. ¿Saben qué es la benignidad? La gracia que Dios da a todos los hombres y a todas sus criaturas. La bondad de Dios. Eso es la benignidad. Dios tiene benignidad con todos los hombres. Dice, hace salir el sol sobre buenos y malos. Menospreciamos esa bondad. Y dice, y menospreciamos su paciencia. La palabra paciencia es muy interesante porque habla de una tregua. Una tregua entre dos enemigos. Y saben, cuando pecamos, nuestro enemigo es Dios. Y Dios dice que hace una tregua. Dios pudiendo destruir a la persona que peca en el mismo instante que está pecando, Él reprime su juicio con gracia. Él tiene paciencia. Se voy a hacer una tregua con Él. Y no es una tregua pequeña, sino que es, dice, una tregua con longanimidad. Y eso es una gran cantidad de tiempo en la que Dios muestra su paciencia. Dios está haciendo una tregua con su enemigo. No lo consume en su ira. ¿Para qué? Dice, para guiarlo al arrepentimiento. O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Guiar es conducir, acarrear, arrastrar, llevar, meter en arrepentimiento. Dios hace una tregua con su enemigo y le da tiempo para conducirlo al arrepentimiento. En este último tiempo de pandemia a nivel mundial hemos escuchado que mucha gente que ha sido infectada por el virus fue a un hospital y en el hospital tuvieron que pagar para que le suministren oxígeno y que pueda respirar. Y después, cuando estaban internados, decía, cuando salga de aquí, voy a valorar lo valioso que es poder respirar sin que me cobren.
Ahora, yo me pregunto, ¿valoramos la paciencia que Dios nos tiene? ¿Valoramos el tiempo que Dios nos está dando para que nos arrepintamos? David era un hombre que siempre estaba viviendo al límite. Su suegro lo perseguía para matar. Se fingió loco delante de sus enemigos. Se escondía de cueva en cueva. Peleó con gigantes. Así que él tenía una conciencia muy clara del valor que tenía cada día. En el Salmo 92 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. David se despertaba y decía, ¿estoy vivo? Bueno, voy a dar gracias. Si estamos vivos es porque la tregua de Dios todavía sigue vigente. Y porque su longanimidad es grande. ¿Alguno de nosotros, hay algún hombre en la tierra que podrá dar alguna razón justa o real por la cual Dios no nos mató mientras dormíamos sin arrepentirnos? Dios no nos consumió en su ira solo por su paciencia y por su longanimidad. Así que no debemos menospreciar este don maravilloso de Dios. Debemos recordar cada día la bondad de Dios que nos está conduciendo hacia el arrepentimiento. Pero no ser castigados inmediatamente por nuestros pecados nos hace volvernos en arrepentimiento a Dios. El que no venga sobre nosotros lo que merecemos instantáneamente nos hace más sensibles a Dios. Lamentablemente debemos reconocer que no. Preferimos postergar el tiempo de arreglar cuentas con Dios. Esto deja en evidencia lo duro que es nuestro corazón. Y lo mucho que amamos eso que Dios odia. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el ahorro es algo muy importante, ¿no? Si nosotros queremos proyectar alguna compra o queremos hacer algo, queremos tener algún tipo de inversión, el ahorro es algo muy importante y la acumulación es algo que nos va a proveer las posibilidades de tener otras cosas. Pero aquí, atesorar, el ahorro aquí es algo totalmente aterrador. Dice, el hombre no arrepentido acumula, atesora, ahorra ira para el día de la ira. Nosotros en Argentina escuchamos o se hizo famosa la frase, el que depositó dólares va a recibir dólares. ¿Se acuerdan? Pero aquí dice, el que depositó ira, recibirá ira. El que acumuló ira, recibirá ira. El día en que la tregua se rompa. Y lo único que puede interrumpir este cobro, esta ira acumulada, es un arrepentimiento genuino y verdadero.
genuino y verdadero. Dice, ¿por qué? Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Aquí hay una enseñanza muy importante y es muy valiosa que la desarrollemos. Nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Todos los hombres van a ser juzgados por sus obras. Nosotros no somos salvos por obras, pero sí debemos entender que lo que creemos y a quién pertenecemos se muestra a través de nuestras obras. Jesús dijo, tuvo una discusión muy fuerte con los judíos que habían creído en él, en San Juan capítulo 8, y él les dice que estos hombres iban a hacer las obras de su padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Luego concluye Jesús diciendo que su padre era el diablo. Si nosotros amamos a Dios, vamos a hacer las obras que Dios nos llamó a hacer. Y Efesios, fue escrita por el mismo autor de Romanos, Pablo, nos deja clara la idea, porque algunos se confunden que creen que por sus obras van a ser salvos, pero no es así. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, escuchen esto, no por obras para que nadie se gloríe. Y fíjense versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahí está, ¿para qué fuimos hechos salvos por gracia, por medio de la fe? Dice, para buenas obras. Repito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es imposible que un cristiano no tenga buenas obras. Si alguno dice que no tiene algo bueno para hacer cada día de su vida, está diciendo que Dios preparó mal las cosas desde antes de la fundación del mundo para que las haga según su voluntad. Está diciendo, Dios, este día en tu agenda no estaba preparado para mí. Y eso no puede ocurrir, porque dice que Dios nos salvó para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Sencillamente, o no somos cristianos o no nos interesa mostrar su gloria a través de lo que hacemos. El buen árbol dará buenos frutos. No hay área en nuestra vida en la cual
nosotros no podamos mostrar buenas obras. No hay área, no hay ningún lugar en nuestras vidas en la cual nosotros podamos decir, no, yo acá no voy a poder mostrar las buenas obras. Eso es mentira. En lo familiar podemos hacer buenas obras. Siempre hay alguien a quien nosotros podemos ayudar. En lo laboral siempre hay algo bueno que nosotros podemos hacer. En lo social siempre hay algún vecino en el cual nosotros podemos mostrar la bondad de Dios. En lo eclesiástico siempre hay algún hermano en el cual nosotros podamos invertir tiempo y ayudarlo. Aún con nuestros enemigos, Dios nos llamó a hacer buenas obras. Así que no hay excusa. En todas las direcciones donde miremos, tenemos campos de acción para hacer buenas obras. Y el que no entiende esto o crea que no es necesario, no entiende el plan de Dios. Y dice Pablo que todos serán juzgados por las mismas cosas, las obras que hicieron, porque ellas van a demostrar lo que realmente creía. Fíjense lo que dice Santiago. Santiago dice, hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras van a demostrar en qué creemos. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Pablo está cerrando la idea de que todos somos iguales delante de Dios. Los judíos se consideraban que eran el pueblo de la ley. La equivocación que ellos tenían es que ellos pensaban que por saber la ley serían salvos. Pero eso no los salvaría, sino vivir y obedecer la ley. A veces, y mucho más a menudo de lo que me gustaría, puedo ver que la gente con una erudición tremenda de la palabra de Dios habla de la palabra de Dios, pero no vive nada de lo que dice. Entonces, me veo o me doy cuenta de que estos hermanos están hablando, pero no están viviendo lo que creen. Entonces,
¿De qué sirve tener tanta teología en nuestra cabeza y no poder vivir nada de lo que creemos? No hay obras detrás de todo ese conocimiento, no hay obras que demuestren lo que creen. Y son hojas y hojas y hojas, pero ningún fruto. Es como la higuera. Pablo sabía cuál era el sentimiento de superioridad que tenían los judíos con respecto a los gentiles. Pero cuidado, a nosotros hoy nos pasa exactamente lo mismo. Nos pasa exactamente lo mismo. Creemos que 5 doctrinas nos hacen superiores a otros. Hermanos, cuidado calvinistas. Cuidado guardianes de la sana doctrina. No es nuestra erudición, es la gracia de Dios. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo nos fue dado. Así que no podemos jactarnos de hablar la verdad y vivir la verdad. Sí, debemos defender nuestras convicciones, pero no podemos ponernos en un pedestal por sobre otros cristianos. Eso no quiere decir que aceptemos cualquier basura que distorsiona la verdad, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Puedo tener diferencias con otros, pero no puedo creerme superior a otro. Ese es un pecado. Por ejemplo, si viene un hermano que es presbiteriano y se quiere congregar con nosotros, él cree en el bautismo de infantes, nosotros decimos, mira, nosotros no creemos en el bautismo de infantes. ¿Estás dispuesto a congregarte con nosotros? Y él dice, sí, estoy dispuesto. ¿Vas a predicar eso o vas a predicar tu convicción? Dice, no, yo voy a predicar lo que yo creo que es necesario bautizar a los niños. Entonces nosotros le debemos decir, no, no podés ser miembro de esta iglesia. Pero que no pueda ser miembro de la iglesia, eso no quiere decir que yo no lo vea como un hermano y que no lo respete o que me sienta superior a él. Hermanos, debemos dejar que las doctrinas de gracia se muestre a través de la gracia de nuestras obras. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar. Versículo 16 y finaliza. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Debemos reflexionar. A lo largo de este pasaje debemos reflexionar. A lo largo de todo lo que vimos en la palabra de Dios, de lo que escuchamos hoy, debemos reflexionar. ¿Es nuestro evangelio un evangelio bíblico que se puede constatar a través de la palabra? Cuando yo predico, las personas pueden mirar en la Biblia y decir, claro, ¿es esto lo que está diciendo? O lo que yo predico no acepta críticas. Soy un predicador que no acepta críticas. ¿Qué clase de evangelio estoy escuchando? Un evangelio que se ajusta a la verdad de Dios. El evangelio que estoy escuchando trata a todos por igual, pone a todos los hombres en las mismas condiciones delante de Dios. ¿Es el pecado algo que el evangelio que estamos escuchando condena? ¿Es el pecado
algo que yo creo que puedo dominar. Es la misericordia de Dios, algo que estoy aprovechando. Estoy aprovechando la paciencia de Dios, la tregua que Él me dio. Estoy aprovechando la longanimidad. Estoy aceptando que Él me está conduciendo al arrepentimiento, o persevero y persisto en mi pecado. Estoy pensando, estoy analizando que lo que estoy escuchando es bíblico y está de acuerdo a la palabra de Dios. Y si es bíblico y si está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Cómo estoy respondiendo al Evangelio? ¿Tengo sentimientos de superioridad con otros que no conocen tanto como yo conozco la palabra de Dios? ¿Qué pienso de otros que no tienen la erudición que yo tengo? Mis obras hablan de mi fe. La gente cuando me ve puede decir que yo vivo y hago lo que creo. Si muriera hoy, ¿estoy listo para enfrentar el juicio de Dios? Si no estoy listo, si no estoy listo para morir hoy y para enfrentar el juicio de Dios, debo aprovechar la tregua, debo aprovechar la paciencia y la longanimidad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Ahí donde estemos, debemos caer sobre nuestras rodillas y decir: Señor, gracias por no haberme consumido en tu ira. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un día más, por tener misericordia de nosotros, que somos pecadores. Ayúdanos, Señor, porque no podemos dominar el pecado. Secretamente lo amamos. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos liberes. Tú dijiste: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Señor, temblamos ante la verdad del juicio. No podemos esconder esa verdad del Evangelio. Señor, y hemos estado practicando algo que te ofende. Y hemos estado acumulando ira. Te clamamos, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Gracias por ser tan compasivo. Gracias por llevarnos y guiarnos al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque toda tu palabra es pura. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, nos refugiamos. Nos refugiamos por fe en el cuerpo partido de tu Hijo por nuestros pecados. Y te pedimos misericordia, piedad, Dios mío. Ten misericordia, Señor, y límpianos, haznos libres del pecado. Queremos tomar para nosotros aquella porción de la verdad que dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros. Líbranos, Señor, para amarte y para andar en aquellas buenas obras que tú planeaste para cada día de nuestras vidas aquí en la tierra.
para que te glorifiquemos. Te amamos profundamente, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.